mis espaldas lo que alguna vez fue la planta lavadora de la minera Guadalupe, que en estos casos se encuentra en muy mal estado, ya que la planta fue abierta a principios de los años 60 y fue uno de los principales motivos por la cual mucha gente tuvo trabajo, ya que aquí se lavaba carbón que justo aquí adentro, en lo que fue la planta lavadora, es donde recibía el carbón de todas las minas que había aquí cerca del municipio de Minas de Barroterán. Entonces, las principales minas que mandaban el carbón a lavar a esta planta era la mina 1, la mina 2, que está en las entradas de Minas de Barroterán. Al ser un lugar abandonado, la gente de escasos recursos o gente que vive en la calle utiliza este lugar para venirse a quedar. Aquí solamente vienen, tapan lo que es esta entrada, tapan lo que es la entrada de atrás y aquí acomodan sus cosas. Este lugar pertenece a Napoleón Gómez Sada y fue utilizado anteriormente para los trabajadores de la mina, del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros que trabajaban aquí, ya sea planta lavadora, mina 1, mina 2, mina 3, todas las minas. El casino minero se fundó alrededor de los años 60 y fue utilizado para si algún trabajador quería realizar alguna fiesta privada o alguna fiesta familiar, pedía prestado lo que es el casino. El casino cuenta con 2 albercas, una para adultos y una para niños. Cuenta con su cancha de básquetbol, además de que había una cancha de fútbol rápido en un lado, y esas canchas se utilizaban de igual manera para jugar voleibol. Esto era solamente para los trabajadores mineros, porque para los trabajadores de confianza contaban con el Club AMSA. El monumento a la caída de los mineros se hizo en honor a los mineros que fallecieron en la explosión de la mina número 2, ya que fueron alrededor de 150 mineros y se les tenía que hacer un reconocimiento. Cada 30 de marzo se les recuerda y se les trae flores, además de hacer un homenaje.
esto estaba anteriormente en lo que es el Sindicato Minero de Trabajadores, el original, el que se encuentra hacia el lado de la carretera Minas de Barroterán, La Florida. Que es el renovado parque de béisbol de Minas de Barroterán, Coahuila, del equipo Barreteros de Barroterán, que tiene que se reanudó en el año 2018, cuyo año quedó campeones los Barreteros. Enfrente del parque tenemos la secundaria de Minas de Barroterán y además está la reconocida tienda Gutiérrez. El parque cuenta con su estacionamiento, el Minacine 70, de lo más exclusivo en aquellos tiempos. Este fue el segundo cine que se creó en Minas de Barroterán, porque ya tenían lo que era la terraza. La terraza era otro cine, que ahorita en unos momentos más vamos a estar allá. En cuanto al Minacine 70, abrió sus puertas alrededor de los años 77-75, cuando estaba lo que es el auge de la minería, y aquí se hacía lo que es matiné, y después también se hacían se daba lo que era una función para niños especial. Los precios estaban entre 50 centavos y $1. No también funcionaba como cine, sino que también traían a personajes famosos en aquella era. Uno de esos fue un boxeador que su apodo era el Mantequilla. Es un boxeador cubano. Y acompáñenme a ver cómo está en la actualidad el Minacine 70. Tenemos lo que es aquella parte. En aquella parte se proyectaba toda la imagen, aquí teníamos lo que son los asientos, acá estaba el proyector y aquí se ponía la gente. Las entradas eran de este lado. Aquí estaba la taquilla para entrar al cine, y pues el lugar estaba muy grande para ese entonces. Era de 50 centavos a los niños y $1 a los adultos, con una comisión extra cuando se había películas de estreno. Estas llegaban al máximo de $2 y $2.50 cada persona. Arriba es donde se encuentra el proyector y donde se encontraban las bancas, ya que este era un cine al aire libre. Que abrió sus puertas en los años 60. Fue el primer cine aquí en Minas de Barroterán. La terraza no solamente era cine, sino que se utilizaba como salón de eventos, ya sea de bailes o traían artistas. Se dice que aquí vinieron los hermanos Almada a presentarse y hacer una función, y los precios rondaban entre 50 centavos a niños y $2.50 a personas adultas,
en películas de estos días. Tengan todos ustedes. Me acabo de despertar lo más temprano posible para realizar el trekking hacia esta parte, la Santa Cruz. Les voy a mostrar las excelentes vistas que se obtienen desde arriba. Hay distintos caminos y creo que voy a tomar el más fácil. Es un camino que viene siendo directo, que es todo derecho. Es uno en el que sacas la vuelta, pero aquí te vas a encontrar con excavaciones que la gente realizó para la búsqueda del carbón. Y no solo eso, hay un tipo arroyo que se hizo para cuando se viniera la lluvia, porque hace tiempo, alrededor de 12 años, se vino una creciente y se inundó gran parte del pueblo. Esta creciente fue la que inundó también a la ciudad de Sabinas, y por eso se realizó esto. Lo más recomendable aquí es que si van a realizar una caminata, se traigan zapato cómodo, debido a que hay demasiada piedra y es una subida. Ahorita les voy a mostrar cómo es que se encuentra allá. Tienes que traerte ropa deportiva. Puedes apreciar unas vistas del pueblo de Minas de Barrotrán, porque de aquí se mira todo, pero absolutamente todo. Puedes ver la carretera 22, puedes ver cada uno de sus barrios, inclusive puedes ver la carretera que llega hacia la Florida, y se alcanza a distinguir un poco la planta lavadora de la Florida. Oficialmente, Barrotrán tiene su origen el 22 de febrero de 1942, cuando el señor Eliseo Valadez Martínez inicia la explotación de los primeros yacimientos de carbón, aunque para esto ya existían algunos pobladores que laboraban en la mina llamada Saltillito, que pertenece al municipio de Progreso, pero que se encuentra cerca de este lugar. Antes de la fundación de Minas de Barrotrán, el actual territorio que le comprende
perteneció al señor Dionisio Garza Bouvet y se le daba el nombre de Hacienda La Soledad. Posteriormente, y tras la apertura de la mina Saltillito, también se le conoció como este nombre. Existen varias versiones que circulan entre la población. La primera de ellas habla de dos familias que llevan de apellidos Barrios y la otra Terán. Al juntarse estos dos, se forma el nombre de Barrios Terán. Transcurrido el tiempo se fue modificado hasta ser Barroterán. Otra de ellas dice, el nombre de Barroterán probablemente se daba a que cuando llueve la tierra se hace barro, de ahí que venga la palabra barrote. Lo de Terán, según se dice, es porque estas tierras pertenecen a un ganadero llamado Terán. La última versión que circula es que probablemente se haya tomado la palabra minas por las minas que se empezaron a explotar y Barroterán por ser estación Barroterán, el lugar más cercano al mineral. Estas son las versiones en cuanto al origen del nombre.